si tiene algún accidente con el internet o la luz, pueden consultar ahí los videos. Vamos entonces a continuar con el tema que estábamos viendo. ¿Quién nos recuerda qué tema estábamos viendo? Si no mal recuerdo, era, creo el 1.7 de combinación de resistencias y fuentes. Combinación de resistencias y fuentes. De ahí que hemos estado viendo. ¿Qué es lo interesante que vimos ahí? Circuitos. De hecho, todo nuestro curso es circuitos. Toda su carrera va a ser circuitos, toda su vida profesional va a ser circuitos. ¿Circuitos de qué tipo hemos estado trabajando? Sobre bueno, estamos aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff. Nada más. ¿Circuitos mixtos, Miss? Circuitos mixtos, ajá. ¿Qué más hemos estado aplicando? Aparte de la ley de voltajes de Kirchhoff. La Ley de corrientes. La ley de Ohm. Corrientes y la ley de Ohm. Entonces son las tres leyes que vamos a estar trabajando constantemente. Bien, entonces de aquí vamos a hacer un pequeño repaso en la indicación de qué método es el que vamos a estar utilizando. ¿Qué es lo que ven en la pantalla? ¿Me pueden decir, por favor? Un circuito. Un circuito. ¿Se alcanza a apreciar bien los valores y las conexiones? Sí, Mixto. Miss. Ok. Bueno, entonces aquí estamos en subtema 1.7, combinación de resistencias y fuentes. Las fuentes de corriente, ¿cómo las puedo combinar? Hicimos un ejercicio en donde combinamos fuentes de corriente. Sí. Sí, Miss. ¿Cómo estaban conectadas estas fuentes de corriente? ¿En serio? paralelo. En paralelo. ¿Y cómo hicimos para combinarlas? ¿En qué nos fijamos? En su dirección. En la dirección de las corrientes. Y finalmente La lo que polaridad. hicimos fue en el caso de las fuentes de corriente, la dirección. En el caso de las fuentes de voltaje, es la polaridad. Entonces, prácticamente para hacer la reducción de las fuentes de corriente en paralelo, usamos la ley de corriente de Kirchhoff, porque hicimos una suma algebraica. Es decir, identificamos cuál entra y cuál sale, y de ahí sumamos o restamos, y obtuvimos el nuevo valor de la corriente de la fuente simplificada. Para el caso de fuentes de voltaje, ¿ahí cómo tendría que hacerle? Si alguien ha investigado esto, si alguien lo ha visto. En el caso de las fuentes de voltaje, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo deben estar conectadas? José, ¿qué tengo que hacer en el caso de las fuentes de voltaje? ¿Cómo deben estar conectadas? ¿Qué ley tengo que aplicar ahí? Perdón, por favor, ¿dijo José o Joel? María José. Ah, ¿Sí está? Me acaba de constar la lista. ¿Puede Ajá. repetir la pregunta, por favor? En el caso de las fuentes de voltaje, para simplificar dos o más fuentes de voltaje, ¿cómo deben estar conectadas? ¿En serie o en paralelo? ¿Serían en paralelo, Miss? No, porque es el caso para las fuentes de corriente. Deben estar en serie. Tendría que ver la polaridad, ¿no, Miss? Sí, deben estar en serie y tengo que ver la polaridad. ¿Y qué ley tengo que aplicar ahí para simplificarla? La de voltajes, ¿no? La ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, estas son reglas que hay que seguir y hay que tener muy presentes. Bueno, entonces vamos con este circuito. ¿Este circuito de qué tipo es? ¿Serie o paralelo? Mixto. Mixto. Hay combinaciones serie y hay combinaciones paralelas. Entonces dice el enunciado, usando la combinación de resistencia serie diagonal en paralelo,
halle la resistencia equivalente vista por la fuente en el circuito de la figura. Entonces aquí lo que vamos a hacer es encontrar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, de hecho, va a ser la resistencia total, porque nos dicen que es la resistencia que ve la fuente, la resistencia vista por la fuente, es decir, la resistencia que yo pudiera medir si conecto un ómetro, obviamente quito la fuente, si conecto un ómetro y mido, este valor va a ser mi resistencia total o resistencia equivalente. Entonces, cuando utilizo un ómetro en un circuito para medir resistencia, debo de quitar las fuentes, ya sea de corriente o de voltaje, para no dañar el aparato y para tener una lectura correcta. Entonces, es lo que nos pide en la primera instancia, la resistencia equivalente vista por la fuente en el circuito de la figura. Halle la potencia total disipada y la corriente IA. Entonces, para la potencia, ¿qué ecuación utilizo para calcular la potencia? ¿Potencia igual a qué? Voltaje por corriente. A el voltaje por la corriente. Se entiende que si me están pidiendo la potencia total, aquí tengo que usar el voltaje total y la corriente total. Y también me están pidiendo la corriente IA. La corriente IA está nada más en la resistencia de 160 ohms. Entonces aquí tengo que trabajar un método que ahorita vamos a describir para encontrar esta corriente IA. Entonces, siempre que vaya a resolver algún ejercicio, siempre tengo que leer el enunciado, ver qué condiciones me dan en el ejercicio y cuáles son mis incógnitas. Entonces, lo primero que tengo que hacer siempre. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Vamos a ver un método que se llama reducción y retorno. Entonces, este método de reducción y retorno consiste, en primera instancia, en reducir el circuito a un circuito muchísimo más simple con el cual yo pueda trabajar. Y una vez que ya tengo este circuito simplificado, entonces voy de regreso en el análisis para encontrar lo que me están pidiendo. Bueno, entonces aquí el primer paso que tengo que hacer es empezar a reducir el circuito desde el punto más alejado desde donde encuentro la fuente. Aquí está la fuente, entonces voy a empezar a trabajar desde el punto más alejado. Entonces acá yo tengo que identificar de las conexiones serio-paralelo qué es lo que tengo en esta parte. En esta parte final tengo estas tres resistencias que se encuentran conectadas como En serie. En serie. en serie. Entonces, de aquí a esta resistencia que voy a encontrar con estas tres, voy a llamar la resistencia serie 1, que sería entonces 60 más 80 más 20. Entonces, esta R serie 1, ¿cuánto va a valer? 80 más 20, 100 más 160. 160. 160 ohms. Entonces, esto ya me posibilita el trabajar de la siguiente manera. Bueno, voy a poner por acá arriba las incógnitas que me están pidiendo para poder seguir trabajando en el área de la parte de abajo del circuito, en el dibujo de un nuevo circuito que surge de la primera simplificación que hicimos. Entonces, mis incógnitas son resistencia total, potencia total y la corriente A. Entonces, si yo sustituyo esa rama de tres resistencias en serie por una sola de 160, ¿cómo me va a quedar conectada esa resistencia con respecto a lo que tengo del lado izquierdo del circuito? En paralelo. En paralelo. Paralelo, ¿no? En paralelo. En paralelo. Entonces, por favor, si tienen posibilidad, vayan haciendo en su cuaderno. Entonces aquí vamos a tener que, una vez que simplificamos estas tres resistencias, ahora el circuito pasa a ser el siguiente. En la parte izquierda, donde tengo la fuente, ahí no he modificado nada, porque no puedo simplificar absolutamente nada. Entonces, aquí tenemos que
esta resistencia de 160 me va a quedar en paralelo con la otra de 160 que acabo de encontrar. Entonces son 160 ohms. Estos son 28 ohms, 52 ohms, 160 ohms, 20 ohms, y la fuente con la polaridad indicada son 200 volts. Bueno, entonces ya identificamos, compañeros, que tengo una conexión ahora entre estas dos en paralelo. Entonces, esta resistencia, que la voy a llamar resistencia paralelo 1, ¿cómo la determino? Con la ley de Ohm. Para la ley de Ohm, ¿qué necesito? Para la ley de Ohm, ¿qué Voltaje y necesito? corriente. Tengo el voltaje y la corriente de esas resistencias. Nada más nos falta. No, No las tengo, entonces por ley de Ohm no le puedo buscar. ¿Cómo las puedo reducir? ¿Cómo encuentro esa resistencia paralelo 1? multiplicando las corrientes divididas, sumadas, ¿no? Las corrientes. Que diga las resistencias, perdón. Sería 1 sobre resistencia 1 más R2 y así sucesivamente. Exactamente. Tengo que trabajar el inverso de la suma de los inversos, pero ya al hacer el trabajo del inverso de la suma de los inversos, pues lo vamos a hacer para que vean. A ver. Entonces, para la resistencia paralelo 1, lo que tengo que hacer sería 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Simplificando la expresión, sería, resuelvo lo que tengo en el denominador, sería como un denominador el producto de R1 por R2, y después del denominador hago la división de R1 para reducir entonces el quebrado, las fracciones. Entonces, R1 por R2 entre R1, aquí me da entonces R2. Y sumo entonces el resultado de dividir R1 por R2 entre R2, y aquí me da R1. Aplico el producto de medios por medios, extremos por extremos, y resulta lo que uno de mis compañeros ya nos había dicho, que es el producto de las dos resistencias sobre la suma. Entonces, para el caso en que tenga dos resistencias, voy a multiplicarlas y después las divido, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, la R paralelo 1 veamos qué nos va a dar. La R paralelo 1 sería entonces 160 por 160 entre 160 más 160. Esto nos va a dar entonces un valor de 80 ohms. Si ustedes se dan cuenta, estos 80 ohms es la mitad del valor de cualquiera de ellas. Y aquí puedo sacar una reglita sencilla diciendo que si tengo dos resistencias en paralelo con el mismo valor, exactamente el mismo valor, entonces su resistencia equivalente va a ser la mitad de ese valor, la mitad de cualquier valor de ellas, ¿sí? Entonces, me puedo ahorrar pasos de cálculo. Esto lo voy haciendo conforme voy adquiriendo más habilidad. Entonces, de aquí, con esta reducción, entonces ahora el circuito pasa a ser todavía más sencillo y pasa a ser entonces el siguiente que estoy dibujando por acá. Entonces, de esas dos resistencias de 160, nos quedó aquí de 80. De 80 ohms. Acá entonces, en el lado izquierdo, sigo teniendo a la fuente. A esa no la toco para nada. De hecho, la voy a usar hasta el final, cuando calcule por ahí la corriente y calcule la potencia. Entonces aquí tengo, estos son 20 ohms, estos son 28 ohms, estos son 160 ohms, estos son 52 ohms.
Bien, entonces ahora ya tengo un circuito más simplificado. ¿Qué otra simplificación, esta reducción puedo hacer? Siempre tomando en cuenta que voy a trabajar desde el extremo derecho, más alejado de donde está la fuente. Voy a simplificar entonces ahora estas tres resistencias. ¿Cómo las tengo conectadas? En serie. En serio. En serie. Entonces ahora esta sería mi resistencia serie 2, puesto que acá ya tengo la serie 1. Entonces la resistencia serie 2 va a ser igual a 28 más 80 más 52. Haciendo la suma, entonces la R serie 2 nos va a dar 80 más 28, 108 más 52. 160 mil. 160. Ay. 160. Y vamos a tener el caso anterior, ¿no? ¿Sí se dan Exacto. cuenta? De lo que decía, ¿no? Que si son iguales, su resistencia Ujú. equivalente es la mitad. Exacto. Claro, los ejercicios de texto están condicionados a esto, ¿no? A que vayamos obteniendo valores, pues que son fáciles de ir trabajando. Obviamente, en la realidad, pues los valores de los circuitos no siempre son redondeados, no siempre vamos a tener la facilidad de trabajar de esta manera. Bueno, entonces aquí vamos a tener que esta resistencia de 20 sigue presente en serie con la fuente. Acá entonces voy a tener, como ya habíamos dicho, si aquí me dan 160 con esta de 160, entonces ya habíamos dicho que la equivalente nos va a quedar de 80. Aquí ya me salté un paso, pero es por la falta de espacio. Entonces vean, el circuito que obtuvimos al final, ¿qué tipo de circuito es? En serie. Serie. En serie. En serie. En serie. Y en cuanto a complejidad con respecto al circuito inicial que tengo de este lado, ¿cuál es más complejo? ¿Este último o el inicial? El inicial. El inicial. Uh-huh. Entonces, este método, ahorita lo que hicimos fue aplicar la reducción. Entonces, hasta aquí preguntas sobre la reducción. ¿Hasta aquí dudas? Creo que no, Miss. Bueno, entonces aquí vamos con la primera parte. Estamos nada más en lo que es la reducción. Ahora vamos con el retorno. Y el retorno significa que me voy a regresar en todos cada uno de los pasos que hice. Entonces, aquí en el circuito final, lo que voy a hacer es encontrar precisamente la corriente que va a impulsar esta fuente a través de este circuito serie. Sencillo. Y recordamos aquí las características del circuito serie, cómo se comporta la corriente en un circuito en serie. La corriente es la misma. La corriente va a ser exactamente la misma. Entonces eso es lo que vamos a tener aquí, que a la hora de calcular la corriente en todo el circuito, vamos a tener exactamente la misma corriente. ¿Cómo calculo esta corriente? ¿Qué ley voy a aplicar? Ley de Ohm, ¿no? Ahora sí, la ley de Ohm. Entonces voy a tener que esta es la corriente total del circuito y esta corriente total, de acuerdo a Ohm, va a ser igual. Corriente igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje que vamos a usar es el de 200, que es el de la fuente, que es el voltaje total aplicado. Y la resistencia sería la resistencia total. Y esta resistencia total, ¿cuánto vale? 80 más 20. Exacto. Entonces, 80 más 20 o 20 más 80. Y aquí vamos a tener que esta es de 100 ohms. Entonces, ya tengo la respuesta a la primera pregunta, ¿no?
La resistencia total equivalente va a ser de 100 ohms. Y esta la obtuve una vez que ya apliqué la reducción del circuito. Entonces, 100 ohms. Entonces vamos a concretar el cálculo de la corriente. Entonces aquí sería 200 entre 100 y esto nos va a dar que la corriente 2 es de amperes. 2 amperes. 2 amperes. Bueno. Ahora, híjole, vámonos a otra hojita. La potencia. Vamos a la potencia. Nos vamos con la potencia. Y la potencia es igual a el voltaje por la intensidad. Entonces, el voltaje es de 200 volts. La corriente que acabamos de calcular es de 2 amperes. Entonces, aquí tenemos que son 400 watts. 400 watts es lo que estamos teniendo de potencia en este circuito. 400 watts. Bueno, entonces nos regresamos a la primera cita para ver cómo vamos a trabajar para encontrar la otra incógnita, la corriente IA. La corriente IA está en esta resistencia de 160. ¿Cómo tengo que trabajar para encontrar esta corriente? ¿Cuánto va a valer esta corriente? ¿Puedo decir que vale 2 amperes? ¿Va a valer 2 amperes? ¿Sí o no? No, No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿Por qué no? porque la que calculamos era la total, ¿no? Sí. Y esta es nada más está indicando que es únicamente una. de una. Una parcial en una de las resistencias que está involucrada en las reducciones que hicimos, ¿sí? Entonces aquí, esta corriente IA, si yo traslado la corriente IA a este circuito, la tengo aquí. Esta es la corriente IA. Pero cuando me paso a este circuito, pues ya la corriente A queda involucrada en la resistencia que obtuvimos por acá, ¿no? Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora voy de regreso. Entonces, voy a ver cómo puedo trabajar. Estamos de acuerdo que la corriente aquí es la misma. Si yo calculo el voltaje que tengo en esta resistencia de 80 ohms, ¿por qué está de 80? Porque esta de 80 viene siendo una resistencia equivalente de las dos que tengo en paralelo. Ay, ahora sí me hace falta el circuito. Bueno, aquí tengo dos resistencias. Vámonos a la otra hoja para que tengamos espacio. Entonces, en ese paso intermedio que me brinqué, en el extremo izquierdo, tengo entonces aquí, quedamos que nos daba una resistencia en cada una de las ramas de 160 y de 160 ohms. Y entonces de estas dos, en paralelo, nos surgió una de estas dos en paralelo, nos surgió una de 80 ohms, que es la que tengo conectada en el penúltimo circuito. Esta de 80, ¿sí? Bueno, entonces, voy a trabajar aquí porque esta resistencia me está representando a todas las que tengo de este lado. ¿Estamos de acuerdo? Esta de 20, pues, de hecho es del circuito original, pero la de 80 me está representando a todas estas. Y en todas estas está involucrada la corriente que me interesa. Entonces, voy a ver. Si yo calculo el voltaje en esta resistencia de 80 ohms, la corriente está entrando por arriba, aquí es más, sale por abajo, es menos. Este voltaje lo voy a llamar Vx. Entonces, este voltaje Vx, ¿a qué viene siendo igual? De acuerdo a la ley de Ohm. Vx. Intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Entonces, aquí la intensidad es la corriente total que encuentro y la resistencia que estoy involucrando es la de 80. Entonces, la resistencia total nos dio de 2 amperes y esta resistencia equivalente
es de 80. Entonces aquí vamos a tener 160 volts en esa resistencia de 80. Entonces, el circuito final, el circuito que tengo equivalente, aquí tengo 160 volts y fuentes de 200. ¿Cuántos volts están en la resistencia de 20? 40, ¿no? 40, para que se cumpla entonces la ley de voltajes de Kirchhoff. 160 más 40 tiene que dar los 200. Estoy aplicando acá. Bueno, entonces esto ya nos ayudó a averiguar que el voltaje Vx es de 80, de 160 volts. Y esta combinación de resistencias de 160 que me da la de 80, me dice que estas dos resistencias están en paralelo. ¿Cómo se comporta el voltaje en paralelo? Es el mismo. Es el mismo. Entonces aquí vamos a tener que este voltaje Vx lo tengo aquí y acá. El extremo de esta resistencia de Z y de esta de 160. Entonces es mi voltaje Vx. Ahora, me va a interesar encontrar la corriente a través de esta resistencia, porque esta resistencia de 160 es de hecho la que está involucrada en la reducción de tres resistencias que tenemos en serie. Esta de 28, de 80 y de 52. Entonces, si yo encuentro aquí esa corriente, de hecho aquí tengo el voltaje Vx. Si yo encuentro esta corriente, estoy en posibilidad de encontrar otro voltaje. Entonces, vamos a encontrar esta corriente. Entonces, esta corriente, vamos a llamarla con un nombre. Vamos a llamarla aquí como corriente 2. ¿Por qué? De este lado, ¿cuántos amperes están entrando? Si me voy acá al circuito original. Los dos, ¿no? Los 2 amperes. Entonces, aquí tengo los paralelos. Entonces, aquí están entrando los 2 amperes. Entonces, estos 2 amperes entran a esta conexión de dos resistencias en paralelo que tengo de 160. Entonces, aquí tengo 2 amperes. Esta corriente al encontrarse en este punto tiene dos caminos. Un camino que va a definir una corriente que llamo corriente 1, y otra parte que se va a abrir para acá, que viene siendo la corriente 2. Entonces, la corriente 2 es la que me interesa. Esta corriente 2, ¿cómo la calculo? ¿Cuánto va a valer? ¿Qué le aplico para encontrar la corriente 2? El voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje voy a usar? El de 160, ¿no? 160. Exacto, el Vx 160. Bueno, es Vx sobre 160. Entonces serían que 160 sobre 160. Y esto nos da 1 ampere. 1 ampere. Puedo hacer el cálculo de esta forma o puedo visualizar los valores que tengo acá en el circuito. Y por lógica puedo sacarlo también. Si aquí están entrando 2 amperes y esta resistencia vale 160 y esta vale 160, quiere decir que la corriente se va a dividir exactamente a la mitad a través de cada una de las ramas. ¿Estamos de acuerdo? Que serían aquí uno para esta rama y otro para esta rama, puesto que son iguales en valor de resistencia, entonces la corriente se va a dividir de manera igual en cada una de las ramas. Entonces, vamos a tener que estos 2 amperes se dividen en uno y en otro. Entonces, aquí sería 1 ampere. 1 ampere, la corriente de la resistencia de 160. ¿Sí lo ven? Entonces, es la ventaja de tener por aquí valores adecuados, vamos a decirlo así. Bueno, con esta corriente 2, ahora a mí me va a interesar encontrar otro voltaje. ¿Qué voltaje va a ser este? Si nos venimos por acá al circuito original, podemos averiguar. Entonces, quedamos que ya la corriente a través de esta rama es de 1 ampere. Y de esta otra, pues también es 1 ampere. Entonces, aquí voy a trabajar sobre esta resistencia de 80. ¿Por qué? Porque esta resistencia de 80 me está involucrando estas dos de 160. Y en una de 160, que es esta, tengo a la corriente IA que me interesa. Entonces,
Si yo encuentro aquí el voltaje en esta resistencia de 80, voy a poder encontrar entonces el voltaje en estas dos que están en paralelo y como consecuencia puedo encontrar a la corriente. Entonces, este voltaje, vamos a ponerle un nombre al voltaje en extremos de esta resistencia. Vamos a decir que este voltaje sea VY. Y este voltaje VY, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual a la corriente, que es 1 ampere, por la resistencia, que son 80 ohms. Y aquí voy a tener que este voltaje Y es de 80 volts. Con este voltaje, entonces ya sé que 80 volts tengo aquí y acá, y tengo 80 volts también aquí y acá, porque estas dos están en paralelo. Este sería entonces el voltaje Y. Finalmente, entonces, la corriente A va a quedar determinada por este voltaje, que es el voltaje Y. Ahora lo ponemos para que podamos sustituir ya los valores y hacer el cálculo. Entonces, este voltaje Y nos dio de 80 volts. 80 volts, la resistencia es de 160. Entonces, la corriente ya, ¿cuánto va a valer? 80 sobre 160. .5 amperes. 0.5 amperes. Ahí está el cálculo de la corriente de 0.5 amperes. O podemos utilizar el razonamiento que hicimos hace un rato. Sabemos que por aquí están entrando ¿cuántos amperes? Este punto. 2. 1 amper. Entonces, si estas dos resistencias valen lo mismo, 1 amper se va a dividir exactamente igual en cada una de las ramas. Entonces, 1 amper, 1 amper se divide, acá me va a quedar 0.5 y acá también 0.5, porque las dos resistencias son iguales. Entonces, de esa forma también lo puedo calcular. Serían 0.5 amperes aquí, 0.5, para que se junten acá, tengo otra vez el 1 amper que está entrando de este lado. O lo puedo hacer con los voltajes, como lo hice en esta ocasión. Entonces, esa es la parte del retorno. Esa es la parte del retorno. Es trabajar con el último circuito e ir regresándome, calculando los parámetros que me interesan. Preguntas, dudas hasta aquí. Yo tengo una, Miss. Sí, Una vez que simplificamos todos los circuitos, en el que ya nada más quedó la pura resistencia de 20, desde ahí no empezamos a calcular lo que nos pide como tal el problema. ¿En este último circuito? Sí. Pues sí, aquí es donde empezamos a calcular todo. Empezamos a calcular la resistencia total, que es la que nos piden acá. Entonces ya con este circuito están en serie, es la resistencia total, es la suma. Ahí está. Luego me piden la potencia, pero para la potencia yo necesito corriente, entonces procedo a calcular corriente con este circuito, que es el voltaje total sobre la resistencia total. Entonces ya tengo que la corriente es de 2 amperes. Con esta corriente, entonces ya puedo encontrar la potencia. Entonces ya de aquí, por el espacio, nos fuimos hasta la última hoja en donde calculamos la potencia con el voltaje total, que son 200, y la corriente de 2 amperes, y esto tenemos que son 400 watts. Entonces ya tengo respuesta para las dos primeras preguntas, lo que es la corriente total, perdón, la resistencia total y la potencia total. Y ya para la corriente parcial, que es la IA, entonces ahí sí ya me voy por partes. ¿Sí? ¿Ven la metodología? Entonces no puedo calcularla desde aquí, porque esta corriente ya está involucrada en esta resistencia, que está implícita en esta de 80. Entonces, sí, di respuesta a su pregunta. No puedo trabajar desde aquí, porque aquí en esta resistencia está involucrada la resistencia donde está la corriente que me interesa. Sí, Miss, sí resolvió mi duda. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Creo que no, Inge. Creo que no. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Entonces, acuérdense, este es el método de reducción y retorno. Entonces, aquí tengo otra vez subtema 1.7, combinación de resistencias y fuentes. Utilizando el método de reducción y retorno en el siguiente circuito mixto, determine la corriente I de I1. La corriente I es la que pasa por esta resistencia de 1 ohm y la corriente 1 es la que pasa por esta resistencia de 4 ohms. Entonces, dentro de los primeros pasos que tengo que hacer para la reducción es redibujar mi circuito. Si a mí se me dificulta visualizar en el circuito original las diferentes conexiones de resistencias, entonces lo que puedo hacer es redibujarlo sin modificar la conexión de los elementos. Entonces, aquí del lado izquierdo voy a tener en una sola rama a la fuente de 12 volts y a la resistencia de 10. Entonces, aquí sigo teniendo presente a la corriente que me estoy preguntando, que viene siendo la corriente 1. Entonces, esa es mi primera rama que redibujo. Entonces, esta es la corriente I. Después, tengo que en este nodo, que es el terminal negativo de la fuente, y el extremo de la resistencia de 1, tengo conectada a la resistencia de 10. Ahí está. Es el nodo que conecta al negativo y al extremo de la resistencia, es la de 10. Esta resistencia de 4, pues la tengo en serie hasta llegar a este nodo, que está aquí. Ahí está en serie, con esos nodos. Esta resistencia, esta otra resistencia de 4, con esta de 3 y de 6, aquí coincide los principios, bueno, el final de la resistencia de 4 con los principios de la de 6 en un solo punto, entonces quiere decir que esta está en paralelo porque coincide con el punto final de la resistencia de 6, tengo puntos comunes de conexión, entonces esta de 6 con esta de 6 están una detrás de la otra. De acuerdo al esquemita que habíamos en la clase anterior, está una detrás de la otra, quiere decir entonces que tengo ahí la conexión serie. Entonces, la corriente 1 que me están preguntando es la corriente que atraviesa a la resistencia de 4. Esta es la corriente I1. Y esta resistencia de 6, pues está en el extremo de estas dos resistencias y conecta a la vez con el extremo de la resistencia de 10. Entonces, aquí este dibujo ya como que es un poco más sencillo de trabajar para identificar las conexiones. Entonces, de acuerdo a lo que veíamos hace un rato, después de que ya tengo identificado acá las conexiones, ¿por dónde empiezo a reducir? ¿Lado contrario de la fuente? De la derecha. El largo más alejado. Exactamente, del lado más alejado donde tengo la fuente, del lado derecho. Entonces aquí lo que tengo es, ya he identificado que estas dos resistencias están en serie. Entonces aquí voy a tener una resistencia serie 1, que va a ser igual entonces a la suma de 6 más 6, y esto nos va a dar 12 ohms. Con esto entonces ya tengo una primera simplificación. Entonces acá voy a tener a la fuente, a la resistencia de 1, a la otra resistencia de 10, a esta resistencia de 4. Acá abajo entonces tengo la resistencia de 3, aquí a la resistencia de 4 y esta la de 12. 12, 4 ohms, 3 ohms, 10 ohms, menos más 120 y 1, ¿sí? ¿Alguien puede decir ahí por ahí? Bueno, ¿para qué me complico la vida? Reduzco esta de 1, de 3 y esta de 6, todas en serie. ¿Lo puedo hacer? No. ¿Por qué? Porque se involucran otras resistencias en la parte, bueno, están en paralelo y se involucran con las inferiores. Y tengo aquí nodos, ¿no? Exacto. Estos nodos de conexión involucran, como usted dice, esta resistencia de 10, esta de 4. O alguien puede decir, bueno, ¿para qué me complico? Todas estas están en paralelo. Agarro todas estas y las hago en paralelo. ¿Se puede? No, por No, los tampoco. nodos. No, por los nodos y porque tengo resistencias aquí intermedias.
Ah, pues en otros semestres con otros alumnos, que no son ustedes, así lo hacen. Entonces aquí la recomendación es de que no lo hagan, ¿sí? Entonces vámonos por partes. Es más tardado, pero es más seguro, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya tengo el circuito con la resistencia de 12 y con esta resistencia de 4. Entonces aquí 12 ohms con 4, ¿cómo se encuentran conectadas? En paralelo. En paralelo. Entonces aquí voy a tener que esta es mi resistencia paralelo 1. Esta resistencia paralelo 1, de acuerdo a la ecuacióncita que veíamos ayer, pero en ese momento puedo calcular esta resistencia equivalente como el producto de ambas sobre la suma. Entonces serían 4 por 12 entre 4 más 12. Y aquí Da 3. Gracias. Tenemos entonces que es de 3 ohms. Es de 3 ohms mi primera resistencia en paralelo. Entonces esto ya nos da posibilidad de redibujar el circuito todavía más simplificado. Entonces aquí tengo la resistencia en serie que está con la fuente. Acá entonces tengo la resistencia de 10, esta de 4. Y aquí entonces voy a tener la equivalente de estas que tuve en paralelo. Y me quedan entonces aquí 3 ohms, esta es de 4, esta es la de 10. Y en la parte de abajo tengo a la resistencia que es de 3 ohms también. Esta es de 1, mi fuente con un valor de 12 volts. Bueno, ahora entonces, ¿qué conexión tengo? Esta. En serie. En serie. Entonces esta es R serie 2 y R serie 2 va a ser igual a ¿qué? R serie 2 va a ser igual a 4 más 3 más 3. Serían 10. 4 más 3 más 3. Serían 10 ohms. Ok. Entonces ahí tengo ya de esas tres una sola. Y con esto pues ya todavía simplifico más el circuito. Entonces aquí tengo una fuente. Esta no la he tocado para nada. La polaridad entonces aquí arriba, de acuerdo como se indica en el ejercicio, es menos, más 12 volts. Esta resistencia es de 1 ohm. Y de este lado no he movido, no he tocado a la resistencia de 10. Ahí está. Son los 10 ohms. Y en paralelo con ella voy a tener la que acabo de encontrar, que es una de 10. Entonces aquí vuelvo a tener entonces una conexión de tipo paralelo entre estas dos. Puedo aquí hacer el cálculo o puedo aplicar lo que les comenté hace un rato. Si dos resistencias están en paralelo, tienen el mismo valor, cada una, la resistencia paralelo resultante, ¿cuánto va a valer? La mitad. 5. 5. Va a ser entonces de 5 ohms. Recuerden ustedes que por regla general la resistencia equivalente de resistencia en paralelo siempre es menor. El valor siempre es menor a cualquiera de los valores de las resistencias parciales. Entonces aquí es 5. Y con esto entonces pues ya tengo posibilidad de dibujar el circuito de una manera más sencilla. Aquí tengo la resistencia que acabo de encontrar, que es la de 5. Aquí entonces vamos a tener a la fuente y la resistencia que está en serie con la fuente. Entonces aquí tengo que la fuente vale 12 volts, esta resistencia vale 1 ohm y esta que acá es de 5 ohms. Entonces aquí ya hice lo que es la reducción. Una vez que ya tengo este circuito que es el reducido, ¿qué hacíamos en el ejemplo anterior? Una vez que ya tengo ese circuito reducido, ¿qué hago? Calcular la corriente total, ¿no? Exacto, calculo la corriente total y doy inicio entonces a lo que viene siendo el retorno. Entonces doy inicio a la segunda fase del análisis que viene siendo el retorno. Y el primer paso es encontrar la corriente
total. Entonces, aquí, de acuerdo a la polaridad, la corriente va a salir por el positivo de la fuente y va a llegar al negativo. Entonces, esta es la dirección de mi corriente. Esta es la rotulación. Esta rotulación es importante. Entonces, aquí, la corriente total va a ser igual a 12 entre la resistencia total. ¿Cuánto vale la resistencia total? Si están en serie. 6. 6 ohms. Entonces, la corriente va a ser igual 2 entre 6, son también 0.5 amperes. 2 entre 6, 2 amperes. 2 amperes, correcto, 2 amperes. Y regresamos por acá, ¿no? Bueno, esta corriente, que de hecho es la que atraviesa esta resistencia de 1, en el circuito original es la misma que tengo por acá, ¿no? Vean ustedes, esta corriente que está marcada en el circuito original y que es la que atraviesa la resistencia de 1, es esta que acabo de calcular. Entonces aquí ya contesto una de las preguntas. La corriente I, ¿cuánto vale? 2 amperes. 2 amperes. Porque ya la calculamos acá. Vamos entonces ahora con el cálculo de esta corriente parcial, que es parecido a lo que hicimos anteriormente. Una vez que ya encontré la corriente en el circuito final, ¿qué es lo que hacíamos? Nos regresábamos, ¿no? A donde queremos. Ajá, nos regresamos. Entonces, el primer paso era encontrar aquí el voltaje para esta resistencia que tengo de 5 ohms. ¿Por qué esta de 5 y por qué no la de 1? Señor Diego Pérez, ¿por qué la de 5 y no la de 1? Señor Diego Pérez. Sí, mande. ¿Por qué voy a calcular el voltaje en esta resistencia de 5? ¿Por qué no la de 1? ¿Porque es la más alejada? ¿La más alejada a dónde? Del voltaje. No. Porque es más grande, ¿no? ¿Tampoco? Porque ahí viene implícita porque es la que tiene las reducidas, ¿no? Porque aquí están implícitas todas las resistencias que reduje. Esa es la razón. Esa es la razón. Entonces aquí, si la corriente está entrando por acá, entonces la polaridad del voltaje en esta resistencia aquí es más y aquí es menos. Y este voltaje, lo puedo llamar, no sé, BZ. BZ. Y este voltaje BZ, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo lo calculo? Intensidad por resistencia. Ajá, la intensidad es de 2 amperes y la resistencia es de 5. Entonces, este voltaje nos va a dar de 10 volts. Entonces, si tengo 10 volts aquí y mi fuente es de 12 volts, ¿dónde queda el otro volt, los otros 2 volts? En la resistencia 1. Ok, entonces aquí me quedan 2 volts. Entonces, esta es una forma de comprobar que mis cálculos están bien. Sumando estos 2 voltajes me tiene que dar el voltaje aplicado. Ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, entonces ya de aquí me regreso al circuito anterior. Y el circuito anterior, esta resistencia de 5 es un equivalente de estas 2 de 10 que están en paralelo. Y en paralelo, el voltaje, ¿cómo se comporta? Es el mismo. Es el mismo. Las dos resistencias. Entonces aquí voy a tener que mi voltaje BZ va a ser igual a 10 volts y ese voltaje está en extremos de esta resistencia de 10 y en esta otra. Entonces, de aquí voy a calcular la corriente. Entonces, la corriente viene por acá, ¿de acuerdo? Aquí están entrando los 2 amperes. Al llegar a este nodo voy a tener 2 caminos, este y este. ¿Qué característica tienen mis 2 resistencias? Que son iguales y la corriente se divide por partes iguales. Entonces, aquí voy a tener 1 ampere y aquí voy a tener 1 ampere. O también la puedo calcular con el voltaje que calculé, que serían los 10 volts
sobre los 10 ohms, y aquí tengo que es 1 ampere. Perdón, este es corriente. Este es corriente. Vamos a llamar a esta corriente como corriente IB para diferenciarla de la que está entrando acá, que es I, y de esta que voy a calcular. Esta es IB. Y esta IB es la que tengo aquí. ¿Sí? Bueno, entonces esta resistencia, me regreso, y esta resistencia de 6 tengo involucradas a la de 4, 3 y 3. Entonces, aquí en esta resistencia de 3 es donde tengo involucrada la resistencia de 4. Si me regreso a este circuito, en donde aquí veo que en esta resistencia de 4, esta es la corriente 1. Bueno, entonces aquí, estas 3 resistencias tienen circulando a través de ellas 1 ampere. Esta es la corriente IA, no, perdón, la corriente IB, que ya determinamos hace un ratito que es de 1 ampere, ¿sí? 1 ampere para esta de 3, 1 ampere para esta de 4 y 1 ampere para esta. ¿Por qué? Porque están en serie. Porque están en serie. Entonces tengo aquí 1 ampere. Bueno, entonces aquí puedo calcular el voltaje en esta resistencia de 3 porque está involucrándome acá a estas dos paralelo 4 y 12. Entonces aquí este voltaje va a ser igual a este voltaje, lo voy a llamar voltaje W, y va a ser igual a 3, que es la resistencia, por la corriente, que es 1. Entonces, este voltaje W es de 3 volts. Estos 3 volts están aquí. Estos 3 volts están aquí. 3 volts. Y esos mismos 3 volts están acá. Estos 3 volts están aquí. Entonces, esta resistencia de 12 y esta de 4, ¿cómo están conectadas? En paralelo. En paralelo. Entonces aquí, esto me va a permitir a mí calcular la corriente que va a pasar por esta resistencia. La voy a llamar corriente C. Esta corriente C va a ser igual al voltaje, que es el mismo en paralelo, sobre la resistencia, que es 4. Entonces, la corriente C, ¿cuánto va a ser? 3/4 punto 75 amperes. Resulta entonces que esta corriente IC es de 0.75 amperes. ¿Y cómo relaciono a esta corriente C con la corriente 1? Ya que la corriente C viene hacia acá arriba. Esta es mi corriente C. Y esta es mi corriente I1. ¿Cómo relaciono la corriente I1 con la corriente C? ¿Son las mismas? ¿No son las mismas? ¿Cambia algo? ¿Qué es lo que cambia? Son las mismas, ¿no? Son las mismas. Ajá. ¿O hay algún detalle ahí que tengo que considerar? Yo digo que están en sentido opuesto, ¿no? Están en sentido opuesto, es correcto. La corriente I1 viene de arriba hacia abajo y la corriente C va de abajo hacia arriba. Entonces, I1 es igual a menos IC. Entonces, I1 es menos 0.75 amperes. ¿Sí? Entonces, aquí es importante tomar en cuenta la polaridad de la fuente, por lo tanto, la dirección de las corrientes, la polaridad de los voltajes y, finalmente, la dirección de las corrientes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Parece ser que no, Inge. Bueno, yo tengo Creo una que no. pequeña duda. A ver,
dígame. Me quedé a medio regreso. ¿Aquí? Ajá, como por ahí. Bueno, hasta aquí sí queda claro que el voltaje de 10 está en extremos de esta resistencia y de esta. Sí, sí, sí. Entonces, este voltaje es de 10 volts, entonces esto nos va a permitir calcular la corriente en esta rama, que es, la estoy llamando IB, que es 10 volts entre 10 ohms, me da 1 ampere. Entonces, esa es la forma de calcularlo analíticamente, o viendo lo que veíamos hace un momento en el otro ejemplo, que si aquí están entrando 2 amperes y estas dos resistencias valen lo mismo, entonces aquí la corriente se va a dividir exactamente igual en cada una de las ramas. Entonces aquí va a quedar 1 ampere y aquí va a quedar 1 ampere. Es otra forma de calcularlo. Ahora, me voy con esta resistencia de 10 porque esta está involucrando a esta de 4, 3 y 3, porque a su vez esta de 3 acá está involucrando a la de 4 y de 12 que están en paralelo, y exactamente en la resistencia de 4, que es esta, me interesa conocer a la corriente que me están preguntando, que es la corriente 1. Bueno, entonces aquí ya tengo 1 ampere, 1 ampere, acá esta de 10 ohms me está involucrando a estas 3 que están en serie, quiere decir que entonces esta IB pasa por estas 3, estando en serie, entonces tengo que es 1 ampere. De aquí entonces voy a tener que calcular el voltaje en esta resistencia de 3, que serían 3 por 1, son 3 volts, lo estoy llamando BW este voltaje. Estos 3 volts, si traslado al circuito anterior, tengo que son 2 en paralelo, 2 resistencias en paralelo, el voltaje en paralelo es el mismo, y esto nos va a permitir calcular la corriente a través de la resistencia de 4, que estoy llamando IC. IC es entonces el voltaje, que son 3, entre la resistencia que es 4, IC es de 0.75 amperes. Entonces aquí redibujo IC a través de la resistencia de 4, que es donde me están preguntando I1, y relaciono a I1 con IC. IC va a ser va de hecho en dirección contraria. IC va en dirección contraria a la corriente 1. Entonces aquí finalmente uno de los compañeros sugirió que la corriente 1 va en sentido contrario a la corriente IC y vale menos 0.75. ¿Hasta ahí ya retomó el hilo? Sí, sí, muchas gracias. Profa, entonces ahí hice, el sentido de IC lo determinamos porque nos salió positivo, ¿no? 0.75, entonces va hacia arriba, por eso quedó así, ¿no? Y lado contrario de I que va hacia abajo, ¿no? Sí, porque esta dirección me la dan en el circuito inicialmente. Esta me la definieron al principio, entonces lo que yo sí defino, o de acuerdo a la polaridad de la corriente, es esto de la corriente IC, y finalmente la relaciono con con la corriente que me están pidiendo, con esta que es I1. ¿De acuerdo? Ah, ok, sí, profe. Bueno. ¿Más preguntas hasta aquí? Creo que no, Miss. Bueno, entonces, pasamos dentro de este mismo tema ahora a las conversiones que puedo tener entre resistencias. Puede ser que en algún momento las resistencias no estén ni conectadas en serie, no estén ni conectadas en paralelo, y entonces ahí no puedo aplicar las ecuaciones que conozco para reducir en serie y en paralelo. Entonces, lo que tengo que hacer es una transformación delta. La delta es un triángulo, aquí está invertido. Esa es la conexión delta, o los puedo tener en conexión estrella, un punto común para 3 resistencias. ¿Han oído hablar de estas conexiones, delta y estrella? Sí, mis. Sí. Sí, mis. ¿En dónde? En transformadores trifásicos, Motores. Trifásicos de corriente alterna. Entonces, las conexiones delta y estrella en corriente alterna para transformadores y para motores me dan por ahí ventajas en cuanto a los valores de voltajes y corrientes que voy a manejar. Entonces, estas conexiones aquí me van a servir, a pesar de que esté trabajando con fuentes de corriente directa y únicamente con resistencias, me van a servir para poder lograr transformaciones en los circuitos. Ahora, aquí hay toda una serie de operaciones que hay que hacer para reducir y para demostrar que las resistencias
nuevas para la conexión estrella R1, R2 y R3 se calculan con estas ecuaciones. Esta parte la vamos a obviar, la encuentran en el libro, ¿sí? A lo que nos vamos a enfocar es a reglas sencillas para poder encontrar estos valores de las resistencias. Por ejemplo, este valor R1, que es esta resistencia que tengo aquí conectada, la puedo calcular con el producto de las dos resistencias que están a sus lados. De este lado tengo RB, de este lado tengo RC. Entonces el numerador va a ser RB por RC y voy a dividir entre la suma de las tres resistencias que tengo en delta. RA más RB más RC. Para la resistencia 2, lo mismo. Veo qué resistencias tengo en extremos de la resistencia 2 y esas son las que van a ir acá en la multiplicación. RA por RC y voy a dividir en la sumatoria de las tres resistencias en delta que tengo. Para la resistencia 3, ¿qué resistencias voy a involucrar de acuerdo al esquema? RA y RB. RB. RA y RB, aquí las tengo, son las que están en los extremos. Y aquí la suma. Entonces, con estas tres ecuaciones yo puedo reducir o cambiar una conexión triángulo o delta a una conexión estrella. Aquí lo importante después de hacer los cálculos es colocar de manera correcta los valores en las posiciones que correspondan, ¿sí? Porque algunas veces cometemos el error de ponerlos en desorden, entonces ya me altera el análisis del circuito. Entonces, lo que me dé para R1, lo coloco aquí en R1. Lo que me dé para R2, lo coloco en esta resistencia para R2. Y lo que me dé para R3, aquí, en esta R3. Tengo el otro caso, si ahora tengo una conexión estrella y la puedo convertir, o la quiero convertir a delta, entonces esta es mi estrella, ahora quiero convertirla a delta, como la tengo por acá, entonces las resistencias en delta las denomino RA, RB y RC. ¿Cómo las calculo? RA va a ser igual a suma de todos los productos, de los tres productos que tengo para las resistencias en estrella. R1 por R2, más R2 por R3, más R3 por R1. Y voy a dividir para la resistencia A entre la resistencia opuesta en estrella que tengo, que en este caso es la R1. Entonces es el producto, la suma de los productos de las resistencias en estrella y voy a dividir con la resistencia opuesta a donde quiero evaluar, que sería R1. Para RB, que es esta, entonces otra vez es la suma de los productos y voy a dividir entre R2, aquí la tengo. Y para RC, otra vez es la suma de los productos y voy a dividir entre R3. Entre R3. Y ahí ya tengo entonces la conversión de estrella a delta. Y esto obviamente nos va a simplificar los cálculos en la reducción de resistencias. Hasta aquí preguntas. Aquí este tema ya lo habían visto, ya sabían cómo transformar de una a otra. No, Miss. Ya no me acordaba yo. Bueno, entonces, esta es una herramienta más que vamos a estar utilizando para la reducción de circuitos. Miss, Entonces, ¿podría acercarle tantito de favor? ¿perdón? ¿Podría acercarle tantito de favor a la pantalla? Es que se ve un poco borroso. Gracias. Este material también está en módulo, ¿eh? Ahí se alcanza a ver. Sí, Miss. Miss, disculpe una pregunta aquí. Sí, dígame. ¿Con cuál es más sencillo trabajar? Dependiendo de qué me convenga hacer en el circuito. Si una conexión en estrella me va a permitir que el circuito se simplifique más rápidamente, pues utilizo estrella. Pero si no, pues utilizo una delta. O sea, va a depender de cómo me va quedando la conexión del circuito. Entonces, esto lo van a ir adquiriendo conforme vayan resolviendo más ejercicios y tengan más práctica, más visión en la solución de los ejercicios. Bien, ¿alguna otra pregunta más antes de pasar a ejemplos? Creo que no, Miss. No, bueno, entonces vamos a pasar a un ejemplo.
En esta hoja, entonces, tengo este ejemplo. ¿Sí se ve el ejemplo? ¿Se nota bien? Sí, que. Sí. Bueno, entonces aquí Sí, Miss. dice subtema 1.7, problema de transformación de delta a estrella. Ok. Se determine V en el circuito de la figura. El voltaje V está localizado aquí, esta resistencia de 35 ohms. Aquí tengo el punto de mayor potencial y aquí tengo el punto de menor potencial. Entonces me están preguntando por este voltaje V. ¿Puedo decir que este voltaje V es de 100 volts? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No, Miss. O sea, al principio en la fuente. Ajá. Yo diría que igual y sí, no, porque bueno, esa está conectado en paralelo, ¿no? Y en paralelo el voltaje es igual. ¿Está en paralelo con la resistencia de 35? No. Ah, no, tenemos. Es cierto. No, porque tengo esta resistencia de No, Miss, está en serie. Tampoco está en serie, porque tengo este nodo. O sea, no está en serie en paralelo. No está en paralelo porque tengo esta resistencia. Si coinciden los principios de la fuente con el principio de la resistencia, en un punto común arriba y abajo, sí están en paralelo. No están en serie porque este nodo está involucrando a más resistencias, entonces tampoco está en serie. Entonces aquí tengo que trabajar el circuito para simplificarlo y poder llegar a un circuito más sencillo y poder entonces aplicar lo que hemos estado viendo de reducción y retorno. Entonces, el primer paso que ya mencionó por ahí unos compañeros, para empezar a reducir me voy hasta el lado derecho, hasta el lado extremo contrario de donde está la fuente. Entonces me voy de este lado. Y aquí empiezo a ver qué puedo reducir, qué está en serie y qué está en paralelo. Pues, creo que es lo mismo al anterior que había dicho, no hay varios nodos. Hay varios nodos, no tengo posibilidad de reducir, pero puedo ver que aquí estas tres resistencias las tengo conectadas en delta. Este es un punto común, este es otro punto común y este es otro. Entonces, estas deltas las voy a proponer para reducirlas a una estrella. Y esto me va a permitir por aquí simplificar. Entonces, esta va a ser la resistencia 1 en estrella. Esta va a ser la resistencia 2 en estrella. Esta va a ser la resistencia 3 en estrella. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos acá, para encontrar las resistencias en estrella, voy a multiplicar las resistencias que están a los lados de la resistencia que quiero sobre la suma de las tres. Entonces, aquí, para la resistencia 1, ¿qué resistencias a los costados de la resistencia 1 tengo? 10 por 12. 10 por 12. Y voy a dividir entre la suma de las tres resistencias que tengo ahí en delta. Son 42. Entonces serían que 12 más 10 más 20. Entonces serían, como dijo ya su compañera, acá son 120 sobre 42 y esto nos da como resultado la resistencia 1 de 2.8. 2.86. Acuérdense que decíamos que vamos a tomar 3 cifras después del punto para que nuestros resultados coincidan. Ahora, para la resistencia 2, aquí voy a involucrar los productos de arriba para la resistencia 2. Esta es mi resistencia 2. ¿Qué resistencias tengo a los lados de la resistencia 2? Una de 10 y la de 10 20. por 20. La de 10 y la de 20. Y voy a dividir exactamente entre el mismo valor que usted arriba. Entonces aquí serían 200 entre 42. Y esto nos da un valor de 4.76 ohms. Y finalmente la resistencia 3. ¿Qué
¿qué resistencias voy a colocar en la multiplicación de arriba? 12 y 20. 12 y 20. Ajá, 12 por 20. 12 por 20 nos dan 2.400 dividido entre 42 y esto nos va a dar como resultado 5.71 ohms. 5.71 ohms. Entonces con esto ya tengo una primera reducción del circuito y vamos a ver qué tengo. Bueno, esta resistencia de 16 la tenemos en serie con la fuente, la puedo dibujar en serie con la fuente. Aquí tengo la de 35, que es donde me interesa encontrar el voltaje. La fuente de voltaje es de 100 volts, entonces aquí son 35 ohms. Aquí entonces tengo 15, pero ahora voy a poner aquí a la resistencia 1, en lugar de las 3 delta que tenía ahí, la resistencia 1, que es esta, que es de 2.86. Y por acá abajo, bueno, acá no tengo resistencias, aquí voy a colocar a la resistencia 3, que nos dio de 5.71. Y voy a colocar también a la resistencia 2. Aquí quedamos que está, bueno, para dar espacio vamos a ponerle acá nada más las letritas. Entonces esta es R3, esta es R1 y por acá entonces esta es R2. En este punto tengo conectada una resistencia de 30 ohms. Una resistencia de 30 ohms. Entonces ahora sí ya se ve forma de reducir serie paralelo. Sí, ya. Aquí les voy a reducir en serie. Por ejemplo, se puede la de 30 con R2, ¿no? Ajá, esta. 30 con R2. Ah, esta es de 15. Esta que tengo aquí. Y esta de 15 con R1. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser mi resistencia serie 1 y esta es mi resistencia serie 2. Esta resistencia serie 1 serían 30 más R2. R2 es 4.76, entonces aquí serían 34.76. La R serie 2 serían los 15 más R3. 15 más R3, que serían 15 más 5.71, serían 20.71 ohms. Entonces, con esto, pues ya tengo un circuito más simplificado. Entonces aquí voy a tener a la resistencia de 16, que está en serie con la fuente. En paralelo con esta rama tengo a la resistencia de 35. Y acá entonces me queda una resistencia acá arriba de, que es la R serie 1, que fue la que obtuvimos en la operación anterior. Y aquí me va a quedar la R serie 2. Luis, pero era 15 más 2.86, ¿no? Ay, perdón, sí. Sí, tienes razón. ¿Ahí cuánto nos da entonces? 17.86. Gracias. $17.86. Entonces es lo que vale la R serie 2. Acá tengo a la resistencia 3.
Esta es la de 16. Esta es la fuente con 100 volts. Esta es la resistencia de 35. Ahora, ¿qué reducción hago? Esas dos igual se pueden, ¿no? Están en paralelo. ¿Cuáles dos? No, la de RS1 y RC2. Resistencia serie 1 y resistencia serie 2, correcto. Entonces aquí esta la hago en paralelo. Voy a obtener una R paralelo 1. Entonces esta R paralelo 1. R paralelo 1 va a ser igual a R serie 1 por R serie 2 entre R serie 1 más R serie 2. Entonces vamos para acá. Entonces esta R paralelo 1 sería la R serie 1 que nos dio R serie 1, aquí está, 34.76. 34.76 por la R serie 2 que nos dio de 17.86. 17.86. Entre la suma de ambas, que serían 34.36 más 17.86. Entonces, R para 1 nos va a dar de 11.79 ohms. Con esto entonces ya mi circuito se va a reducir de la siguiente forma. Bueno, aquí tengo la resistencia de 16. Aquí tengo la fuente de 100 volts. A la resistencia en paralelo a ellas, que es la resistencia de 35 ohms. Y por aquí voy a tener entonces la R paralelo 1 de 11.79. Y lo que es la resistencia 3. La resistencia 3 que nos dio un valor de 5.71. 5.71 ohms. Ahora, ¿qué reducción puedo hacer? Esas que están en serie, me hiciste. Estas dos en serie. Entonces aquí voy a tener una R serie 3, que serían 11.79 más 5.71. Y esta R serie 3 nos va a dar de 17.51 ohms. Y esto pues ya todavía nos va a simplificar más el circuito. Entonces tengo aquí la resistencia de 16, la fuente, en paralelo a esa rama, la resistencia de 35, y acá entonces la que acabo de obtener, que es la resistencia serie 3 de 17.51 ohms. Aquí son los 35 ohms, 16 ohms, y la fuente de 100 volts. Miss, yo antes de que, perdón que le interrumpa. Dígame. En la resistencia paralelo 1, daba 35.72 ohms. No sé si... Resistencia paralelo 1, a ver, 35. Si es paralelo, no puede ser mayor que cualquiera de las resistencias parciales. Verifique su cuenta. A ver si... Por favor.
Los demás verifiquen por favor también la cuenta. Por favor, me dicen cuántos salen. A mí sí me salió lo de usted. ¿Alguien más? Sí, A mí Miss, a mí también. Miguel. Sí, recuerden lo que les dije, que el resultado del paralelo siempre debe de ser menor a Oh, sí, cualquiera. sí, sí. Sí, a Perdón, cualquiera es de que los- agarré un valor mayor. Ok, sí suele pasar, se equivoca uno en la calculadora. Bueno, entonces ya tengo al final este circuito. Aquí entonces, ¿qué reducción puedo hacer? Paralelo, ¿no? En paralelo. En Entonces paralelo. aquí voy a tener esta resistencia paralelo 2. Y esta resistencia paralelo 2 va a ser igual a 35 por 17.51 sobre 35 más 17.51. Haciendo las operaciones, esta resistencia... 11.67, Miss. Gracias, 11.67 ohms. Y ya con esto pues tengo entonces el circuito simplificado, que sería el 11.67 ohms. Y de este lado tengo la resistencia 16 y la fuente. Entonces aquí ya tengo un circuito serie sencillo. Entonces aquí son 16 ohms, la fuente son 100 volts. Y ya que tengo este circuito, ¿qué hacemos? Retornar. Primero calculo la corriente, de acuerdo a la polaridad del voltaje. Esta es la corriente, sale por aquí y por acá. ¿Vale? Entonces, una vez que calcula la corriente, retorno, como dijo ya su compañero. Entonces aquí la corriente total va a ser igual al voltaje total, que son los 100 volts, entre la resistencia total. La resistencia total, como están en serie, las dos que tengo ahí, las voy a sumar, serían 16 más 11.67. Entonces aquí la corriente va a ser igual a 3.61. 3.61 amperes. De acuerdo. Entonces me regreso y veo que aquí tengo un paralelo en esta resistencia de 0.67, está involucrado este paralelo. Si yo encuentro el voltaje en esta resistencia, si aquí entra la corriente, este es más, este es menos, vamos a decir que este es el voltaje A. Este voltaje A, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual a la resistencia, que es 11.67, por la corriente, que nos dio de 3.61. Entonces, este voltaje A, ¿cuánto nos va a dar? 42.1287. 42.1287 volts. Correcto. Ahora, esta resistencia de 11.67 me está involucrando esta de 35 y de 17.31 que están en paralelo. En paralelo, ¿cómo se comporta el voltaje? Es el mismo. Es el mismo. Entonces, quiere decir que el voltaje que calculamos anteriormente es el voltaje que me están pidiendo. Es el voltaje aquí y es el voltaje acá. Entonces, este voltaje es de 42.1287 volts. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no. No, ¿Algo ingeniero, más? todo bien. ¿Todo bien? Sí, Miss, todo bien. Señor Sebastián Raya, ¿dudas? Creo que no, Miss. Señorita Carla, Vite, ¿dudas? No, Señor Eduardo Soto, ¿dudas?
No, Miss. Bueno, Yo, Miss, ya no vi como el último voltaje. ¿ya no vio cómo calcular el último voltaje? ¿Tiene duda en el último voltaje? No. Correcto. Bueno, entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Sí, Miss. Y nos vemos para el próximo viernes. Sí, Miss, Ok, gracias. Miss.